Hola, soy el doctor Alfonso Sande. Quería empezar agradeciendo al Colegio de Odontólogos de La Coruña por la invitación. La verdad que es un placer, ¿no?, poder compartir con los colegiados mi experiencia en esta técnica que voy a hablar, que es la elevación de seno maxilar y las complicaciones que lleva consigo, ¿no? Todos sabemos, todos los cirujanos que nos dedicamos especialmente a la parte implantológica, que en la parte superior posterior del maxilar nos encontramos esta estructura anatómica que nos dificulta en muchas ocasiones la posibilidad de colocar implantes de manera convencional, y en muchas ocasiones vamos a tener que recurrir a técnicas de implantes angulados en la parte mesial de esos senos maxilares, que en muchas ocasiones están neumatizados, o incluso en la parte posterior, en la zona de la tuberosidad, un hueso muy blando, e incluso llegar a esa zona de la pterigoides, un hueso cortical y duro. También tenemos esa apófisis palatina para poder esquivarlo de una manera hacia palatino, e incluso podemos implantes cigomáticos, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones vamos a tener que irnos a esa zona posterior, colocarlos rectos y aprovechar el poco o nada de hueso residual que presente el paciente, y tenemos que hacer una técnica de elevación, ya sea vía transcrestal o un abordaje lateral para poder colocar nuestras fijaciones. Y para ello nos pueden surgir diferentes complicaciones, diferentes situaciones adversas que nos van a dificultar la cirugía de elevación de seno. Es bueno conocerlas, es bueno saber solventarlas. Aquí, como veis, las he dividido en dos tipos, ¿no? Unas intraoperatorias, que son en el momento de la cirugía, en ese momento que no vamos a poder pensar, no vamos a poder hablar con un compañero, no vamos a poder recurrir a los libros, ¿no? Y aún por encima, esa adrenalina nos va a dificultar y nos va a poner todo en contra para que podamos resolver este tipo de complicaciones. Después también están las complicaciones posoperatorias, al día, a los 2 días, incluso semanas después, que esas complicaciones vamos a poder también resolverlas, y son muy importantes solucionarlas cuanto antes. Y para ello debemos de tener un conocimiento exhaustivo de la anatomía, de la fisiología de la zona donde vayamos a trabajar. ¿Vale? Aquí ya Leonardo da Vinci, en el siglo XVI, nos desgrana esa parte superior del maxilar, la divide en cortes, y ya nos ubica ese seno maxilar en la zona superior del maxilar, en la zona posterior de ese maxilar superior. Posteriormente, un siglo después, el doctor Highmore nos habla sobre una relación estrecha sobre el diente y el seno. Incluso nos habla de una sinusitis maxilar, un caso de sinusitis maxilar en el cual al paciente le realizan una extracción del canino y a través de ese alveolo fistuliza el proceso de infección. Ya en el siglo XX, en 1965, el doctor Boeing nos hace una de las primeras descripciones de la técnica de elevación de seno, pero con el propósito de albergar una prótesis removible, una prótesis que el paciente no tenía suficiente altura protética, y entonces lo que hace es muy curioso, ¿no? Ese primer caso de elevación, hace una elevación vía acceso lateral, coloca hueso autólogo y lo que hace es una ostectomía, rebajando ese hueso y ganando altura protética para poder colocar esa prótesis removible. Ya 15 años después, ayudado del Dr. James, nos realiza una primera publicación acerca de esa elevación ya con abordaje lateral, pero con la intención de colocar implantes. Muy importante lo que decía, conocer exhaustivamente la anatomía de la zona donde nos vamos a manejar. En este caso, el seno maxilar, también conocido como antro de Highmore, he hablado anteriormente del doctor que dio su nombre, y es una cavidad neumática situada en la zona superior
tiene una forma piramidal, mide aproximadamente 3 centímetros mesiodistalmente, 2,5 de anchura y 3,5 de altura. O sea, son unas dimensiones bastante más grandes de lo que nos imaginamos cuando realmente hacemos una elevación de seno. Imaginemos que el volumen aproximado que puede caber dentro del seno maxilar son 15 mililitros. Incluso hay individuos que 20 y pico mililitros, depende de la neumatización de ese seno, ¿no? O sea, 15 mililitros son como la mitad de un bote de refresco. Debemos de saber con qué linda esas paredes del seno maxilar. En la parte mesial esa pared va a estar, prácticamente va a llegar hasta el canino, algunas veces se queda en premolares. En la parte vestibular es la parte esa cortical que vamos nosotros a realizar nuestra ventana, nuestra ostectomía. En la parte distal nos encontramos ese hueso que hablaba anteriormente, ese hueso blando tuberositario. Zona superior, hay que tener mucho cuidado, separa una fina lámina cortical de la órbita. Y por último, la parte palatina o la parte medial nos va a separar una fina lámina cortical y nos va a unir con esa fosa nasal un agujerito que está situado un poco en la zona superior, el ostium, que nos drena en el meato medio. Ese ostium, al igual que nuestro suelo del seno, va a estar rodeado de una membrana, la membrana de Schneider, la cual contiene un epitelio respiratorio que contiene células caliciformes a su vez, que producen moco, y células ciliadas que tienen unos cilios que son como unos pelillos que van moviendo y van desplazando ese mucus a través del ostium para acabar drenando en la fosa nasal. Este orificio lo vamos a tener que tener completamente permeable a la hora de hacer una cirugía y es muy importante. Aquí en este vídeo lo que podemos observar es ese peristaltismo de la membrana, ¿no? Ese movimiento que se produce en la membrana a la vez que respiramos, ¿no? Eso nos puede dar unas buenas sensaciones realmente de que esa membrana puede estar intacta, a pesar de que ese peristaltismo no nos puede dar un falso negativo. O sea, la membrana puede que a lo mejor esté perforada, pero nos da buenas sensaciones, ¿no? Y nos gusta que esa membrana respire a la misma vez que respira el paciente. Este caso pues es un paciente en el cual voy a rehabilitar con 6 implantes. Veis que coloco los 6 implantes con la elevación de seno para realizar una prótesis fija sobre implantes. También hago una serie de regeneraciones en la parte anterior. Y vemos ya que en el 1996, en este artículo sacado de la Academia de Osteointegración, hay una reunión de 38 cirujanos de todo el mundo en la cual reflejan más de 1000 elevaciones de seno y ya llegan a la conclusión de que la técnica de elevación de seno puede estar considerada como una técnica altamente predecible y efectiva en la terapéutica de la cirugía regenerativa, ¿no? Pero no está exenta de complicaciones. Vamos a ver que nos vamos a encontrar en situaciones adversas y que vamos a tener que solucionar, ¿no? Tenemos perforaciones, tenemos tabiques, que son estructuras anatómicas que nos van a dificultar la técnica, sangrados, infecciones. Entonces vamos a entrar de lleno en estas complicaciones intraquirúrgicas que hablaba previamente, que vamos a tener que solventar instantáneamente. La más común, la perforación de la membrana de Schneider. Si revisamos la literatura, vemos que desde un 11 a un 56% de las elevaciones de seno que realizamos podemos perforar la membrana. Es verdad que los estudios pueden ser muy variables de uno a otro. En unos nos encontramos que tienen un 11%, en otros un 60%. Puede ser muy variable dependiendo de la técnica, del doctor que lo realice, del instrumental, del tipo de paciente, pero si hacemos una media nos podemos quedar en un 33% de porcentaje, ¿no? de senos que vamos a perforar. ¿Y cuándo vamos a tener más peligrosidad en cuanto a realizar una perforación de la membrana? Pues además de estos tres
puntos de la técnica de elevación de seno también va a ser que se me escapaba a mí en el propio despegamiento del colgajo. Los que hacéis bastante cirugía seguramente os habéis encontrado en ocasiones que al despegar el propio colgajo está tan neumatizado, tan sobrecrecido ese seno maxilar, que es que no nos encontramos ni cortical, algunas veces en la zona vestibular y otras veces en la zona más inferior. Entonces ya con el propio despegamiento tenemos que tener cuidado. En la ostectomía, aquí hay que tener especial cuidado, tenemos que ir, bueno, ya no me meto en los instrumentos que utilice cada uno, pero tenemos que ir con sumo cuidado y con mucho tiempo. Si revisamos también la literatura en la ostectomía, si nos encontramos una cortical gruesa es más complicado. ¿Por qué? Porque esa cortical no nos va a dejar acceder paralelamente, que es como deberíamos de acceder. Yo en el máster de cirugía doy clase a los alumnos y siempre le dejamos estas elevaciones de seno para más adelante, cuando ya tienen más experiencia, porque si tendemos a irnos un poco a un acceso perpendicular y podemos caer en vacío, ¿vale? Siempre vamos a intentar hacer esa ventana lo más paralelo posible. Realmente el punto donde más vamos a poder tener un problema a la hora de romper esa membrana es en el despegamiento. Ahí es el punto en el que vamos a ir aún más despacio, con más cuidado. Pensemos que es una membrana extremadamente fina en algunos casos y extremadamente frágil. A pesar de que tiene una unión bastante sensible con el suelo del seno, es muy frágil. Entonces vamos a ir con nuestros instrumentos. Tenemos diferentes instrumentos, tenemos la famosa pata de elefante que hace 90 grados y vamos a poder introducirla poco a poco entre la membrana del seno y el hueso. O también yo uso cucharillas, siempre busco que tengan 90 grados, sobre todo para el inicio, ir siempre pegado al suelo sinusal y ir despegando poco a poco, nunca apoyándonos en la membrana, siempre tocando hueso y despegando poco a poco. Y por último, en el último punto que podemos nosotros realizar una perforación es a la hora de colocar hueso. Sabemos que tenemos un hueso de diferentes granulometrías y ese hueso lo tenemos que compactar un poco, nunca excesivamente, pero tampoco dejarlo holgado, ¿no? Y ahí es otro momento también que podemos crear una perforación. Para ello tenemos una clasificación del doctor Blasis y Fugasoto de 1999 que nos dividen esas perforaciones dependiendo del área donde se produzca, desde más sencilla, que es la número 1, hasta la más complicada, que es la número 5. Veis que la número 1 en la parte superior izquierda, parte superior derecha, va a ser una perforación que vamos a manejar más cómodamente. Siempre cuando hacemos una perforación tenemos que irnos lejos de la perforación, nunca vamos a la perforación para no abrirla más, y siempre nos da incluso ese chance para poder incluso ampliar esa ventana hacia arriba. Si ya vamos a las inferiores, las 3 y 4, es más complicado, y ya la 5, que es en la zona central, nos relatan que es la más complicada de todas. Habría que unir a esta clasificación de perforaciones también, en cuanto a dificultad, la clasificación de amplitudes. Cuanto más amplia, evidentemente, nos va a ser más complejo. También en esta zona sinusal hablaba de estas estructuras anatómicas previamente, que son estas, una de ellas, ¿no? Que son los tabiques o septos de Underwood, que lo que se proyectan de diferentes maneras en la zona sinusal, normalmente están con una disposición vestibulopalatina. También raramente nos las encontramos desde mesial a distal, pero normalmente, como veis en este dibujo, pues suelen ir desde vestibular hasta palatino. Incluso puede haber varios tabiques, varios grosores. Esto lo podemos perfectamente ver, incluso aquí, como veis, en una radiografía periapical, en un TAC, en un CBCT e incluso en una panorámica. Vemos este esquema en el cual nos dividen, ¿no?, el número de senos con el porcentaje de tabiques que nos podemos encontrar. En estos estudios están basados en cadáveres o en imágenes de CBCT y podéis observar cómo
aproximadamente se encuentran como un 30%, 50%, 20%, o sea, una cantidad bastante grande de estos tabiques. Y aún por encima de estos tabiques pueden tener unas mediciones bastante diferentes unos de otros. Vemos también estos estudios de González Santa 2,5 a 6, 6,4 a 12, 3,7 hasta 18,4, incluso hasta 21 milímetros de altura que presentan estos tabiques. Vamos a ver una serie de casos clínicos de tabique. Este es un caso en el cual tengo que hacer una elevación de seno en la parte posterior, en la parte de delante no tengo anchura, entonces empiezo con mi ventana. Ya tenía previamente en la imagen del CBCT previsto en que iba a tener una serie de tabiques, como veis, muy finos. Son tabiques muy finos, bajo mi punto de vista son más complejos incluso de tratar. Y veis ahí que miden 3 y 4 milímetros. Estos tabiques los podemos tratar de dos maneras. Podemos elevar esa membrana, irla separando poco a poco del tabique. En la parte superior es donde suele haber ciertas adherencias y vamos a tener más complicación, con lo cual podemos incluso fresarlo en la parte inferior y llevar nuestro tabique directamente con la membrana, o podemos separarla simplemente. Entonces, bueno, aquí termino de hacer la elevación, coloco el hueso, también me voy a la parte de delante y hago una regeneración, aprovechando también que tengo una zona, un receptáculo muy cómodo debido a esa eminencia canina que me permite mantener ahí el hueso muy bien, y coloco pues una doble membrana de colágeno chincheteada. Vemos otro caso de tabique. Este es un tabique que me encontré en un caso, ya lo tenía previsto también en el CBCT, y entonces lo que hago es hacer doble ventana. Veis aquí el caso, es un tabique enorme, más de 20 milímetros seguramente, y también es un tabique muy grueso. Es un tabique muy grueso que nos impide realizar una ventana entera. Una ventana entera sería bastante complicado. Entonces lo que hacemos es dividir ese seno en dos. Vamos a hacer dos elevaciones de seno en un cuadrante, completamente independientes. Aquí en estas imágenes se puede ver perfectamente cómo tengo ese tabique en la parte distal de esa ventana mesial, ¿no? Cómo separa ambos cavidades sinusales, y puedo colocar mis 3 implantes sin mayor dificultad. En muchas situaciones como esta, cuando tengo una ventana, como veis, bastante gruesa, lo que hago es aprovechar ese hueso, ya sea raspándolo o, como en este caso, que ya veis esa perforación en ese defecto, colocando esa tapa, ¿no?, a modo Curie, y aprovechando todo el hueso que tengamos. Es fundamental. Otra estructura anatómica que nos va a dificultar la técnica y nos va a facilitar que tengamos mayor porcentaje de roturas son las raíces de las piezas, ¿no? Por ejemplo, en esta situación que estáis viendo, imaginemos que tenemos que sacar ese 6 y no tenemos después altura residual en la zona posterior, vamos a tener que hacer una elevación de seno, y siempre nos ponemos, ¿no?, en la idea de que solo vamos a hacer una elevación para ese implante que mide 4 milímetros de anchura. No, vamos a hacer una elevación que vamos a ampliar unos milímetros hacia ambos lados interproximales, con lo cual vamos a tener que ir separando esa membrana de la propia raíz. Viendo estas formas de las raíces que veis bastante pronunciadas, vamos a tener, como decía siempre, además, ir pegado a la zona dura sin empujar mucho la membrana, ya que podemos perforarla. Pues ahí vamos a tener más porcentaje de perforación. ¿Cuánto riesgo tenemos? Dependiendo de la siguiente forma del seno y de la estrechez, ¿vale? Cuanto más estrecho, más posibilidades tenemos de perforación. Una zona donde es más estrecho y aún por encima ángulos más agudos, que también tenemos descripciones en la literatura que nos hablan de esos ángulos agudos, nos dificultan más la técnica, es en la zona mesial del seno. Es una zona más difícil, ya no solo por eso, sino porque nosotros nos colocamos siempre un poco en la parte delantera y entonces nos es mucho más sencillo ver la parte distal del seno. La parte mesial siempre es vamos un poco al tacto y no se ve bien, con lo cual vamos a tener también más posibilidades de perforar. Como decía, la aparición de septos, de tabiques
de raíces también nos va a dificultar la técnica, y cortical grueso por ese acceso perpendicular que hay que evitar siempre, ¿vale? Vamos siempre paralelos con nuestra fresa de pieza de mano, sea la de diamante, sea la de tungsteno, incluso con el piezo surgir, y también hay que tener cuidado. Modos de actuación en cuanto a el diámetro de esa perforación. Si tenemos de 0 a 5 milímetros de perforación, simplemente con el propio pliegue de la membrana vamos a cerrar esa perforación. ¿Cómo puede ser eso? Pues imaginemos que la membrana es como un globo hinchado, ¿vale? Está ocupando toda esa cavidad, y cuando ese globo se deshincha, pues prácticamente desaparece esa perforación. Con lo cual, el propio pliegue de la membrana en perforaciones pequeñas nos puede cerrar una perforación. Ya con 5 o 10 milímetros, una perforación mediana, podemos suturarla o colocar una membrana de colágeno en el techo de nuestra elevación de seno. Y ya si son perforaciones grandes, 10 milímetros o más, podemos colocar lámina cortical, bola de Bichat, incluso podemos colocar un injerto en bloque, o, como suelen optar muchos clínicos, también se puede demorar y reentrar al cabo de las 4, 6 o 8 semanas más cómodamente, ¿no? Veremos ahora también cómo actúo ante ese tipo de perforaciones. Vamos a ver este caso, situación que provoca una pequeña perforación. Es un paciente que tiene altura residual suficiente para poder anclar nuestro implante a la vez que hacemos nuestra elevación. Vemos en la parte del TAC que sí que tiene un pequeño tabique, entonces el acceso, pues como siempre, ¿no? Accedemos a esa ventana lateral mediante un colgajo a espesor total, accedo a esa ventana, hago una ventana bastante pequeñita. Es típica esta imagen que vemos esa zona de la ventana bastante gruesa, con lo cual tenemos tabique y tenemos cortical gruesa, va a ser más dificultoso realizar esta elevación de seno. Empiezo a despegar, quería enseñaros esta imagen de la izquierda, en la cual voy despegando esa membrana, y simplemente era para que vierais esas adherencias que se producen en la parte superior del tabique, ¿vale? Y de hecho, como veis ya en la derecha, provoco una perforación a nivel central de la membrana. Podemos clasificarlo en una clase 5, en la clasificación de Blasius y Fugasoto. Entonces acabé perforando, pero bueno, estamos con 5 milímetros. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues seguimos replegando la membrana a modo globo deshinchado, como decía. Vamos siempre desde lejos de la perforación, vamos despegando poco a poco la membrana para esa perforación hacerla cada vez más pequeña y trabajar mucho más cómodos. Aún así, la literatura nos dice que no vamos a necesitar colocar membrana. Con la propia repliegue de la membrana que veis en el esquema de arriba vamos a cerrar esa perforación, pero yo suelo colocar una membrana de colágeno en el techo y me quedo también más tranquilo. Teníamos hueso residual, como visteis en las imágenes del TAC previo, entonces pues coloco mi implante de manera convencional, con suficiente estabilidad y sin más problemas. Vamos a ver este vídeo en el cual veis cómo esa membrana de Schneider sigue teniendo ese peristaltismo a pesar de que hay una perforación que se ve claramente. Por eso quería yo pues señalar también este vídeo, que es muy visual. Y yo aún así, incluso sin tener este tipo de perforación, también coloco esta membrana a modo de techo. Aquí lo veis como coloco esa membrana con unas pinzas acodadas sin dientes, y hago que esa membrana de Schneider sea más consistente y evitando que parte del injerto se nos pueda colar. Necesitamos que haya inmovilidad y que no tenga filtración nuestro injerto, ¿no? Aquí colocamos la membrana, veis que la membrana de Schneider es muy fina, se ve una zona casi medio perforada, ¿no? Es muy oscura. Y coloco los implantes sin más problema, coloco la membrana, coloco el hueso y termino la cirugía.
Otro caso, ya este caso es de una perforación un poco más grande. Vamos a una perforación mediana. Paciente que vamos a rehabilitar sector de segundo cuadrante, zona de 25 y 26. Vamos a ver el TAC. El TAC superior pertenece al 25. Tenemos poca anchura, tenemos suficiente altura. Y el 26 tenemos poca altura y mucha anchura. Con lo cual vamos a realizar una cortical split en el implante 25 y en el implante 26 una elevación de seno. Veis que hay cierto colapso de los tejidos, queremos corregirlos y empiezo con el típico despegamiento, hacemos nuestro colgajo, ya empiezo mal, empiezo con una perforación en el mismo acto que realizo esa ventana, ya con la propia ostectomía. Entonces, bueno, pues decido cambiar de zona, ¿no? y empezar de nuevo. Vamos a la zona del 25, hago mi cortical split, hago mi expansión, coloco mi implante, veis que tenía muy poco hueso, 3,5 y coloco mi implante sin ningún tipo de perforación, con esa expansión que hago y vuelvo a retomar esa elevación de seno. Como os decía, voy siempre desde lejos de la perforación y voy elevando la membrana para que se haga más pequeña esa perforación. Pero, desgraciadamente, amplío más la perforación. Llego a una perforación de 10 milímetros y la resuelvo de esta manera, ¿vale? En este caso era una perforación que me cuadra muy superior en la clasificación 1 y entonces lo que hago es despegar la membrana en la parte superior, coger la propia fresa que utilizo para la ostectomía, dar un fresazo en esa zona de la cortical y suturar la membrana adheriéndola a esa parte superior de la cortical. ¿Veis? Que aquí desaparece esa perforación o prácticamente queda en nada. Aún así, como explicaba siempre, coloco mi membrana de colágeno de techo y coloco pues mis dos implantes sin más problema. Coloco mi seno injerto también para anchear un poquito en esa zona distal. Coloco mi membrana de colágeno y veis como de una situación inicial que partíamos de poco hueso, tanto en altura como en anchura, la convierto en una cresta bastante ancha y predecible, ¿no? En este sentido. Siguiente caso, rotura total de la membrana. Este caso me lo deriva un amigo, en el cual pues realiza una colocación de implante en la zona de un 5 y la zona de un 6 hizo una elevación de seno, el cual le rompió la membrana completamente. Y se ve perfectamente en esta imagen de abajo a la derecha cómo está la ventana realizada y no se ha formado hueso. Vale, si tú en esa perforación quitas la ventana, vamos a encontrarnos con que va a tener una unión del tejido blando, que es lo que vais a ver ahora. El tejido blando de ese colgajo se va a unir aparte de la membrana de Schneider. Va a haber unión íntima entre tejidos blandos, ya que no hay ningún tejido duro interpuesto. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado, vamos a tener que ir despegando ese colgajo al principio a espesor total y cuando vayamos a llegar a la ventana vamos a ir a espesor parcial, separando los tejidos blandos. Veis que parte de ese periósteo, parte de ese tejido blando del colgajo va a quedar adherido a nuestra membrana de Schneider. Entonces vamos poco a poco despegándolo a espesor parcial y sin problema ninguno vamos a hacer nuestra elevación, vamos a despegar nuestra membrana e incluso en este caso que tenía también algo de hueso residual, yo suelo colocar los implantes en el mismo acto de la elevación si tengo algo de hueso residual y coloco mi implante sin más inconveniente colocando nuestro hueso. Termino suturando. Es una imagen ya de hace mucho tiempo, que usábamos suturas 4.0 de seda. Y también hay esta descripción de perforación de la membrana, qué hacer cuando hay una perforación enorme de la membrana. En vez de plantarse, lo que podemos utilizar es esta técnica de Loma Linda Pouch, en la cual lo que describe la técnica es cuando se realiza una perforación completa de la membrana, volver a crear nosotros una membrana artificial mediante las membranas de colágeno que tenemos nosotros, ¿no? Es importante que esa membrana de colágeno sea muy grande, ¿vale? No nos sirve una de 20 por 30 ni siquiera, nos vamos a ir
a 50 por 50, porque necesitamos cubrir desde la parte más superior. Ahí lo que hacemos es colocar un lateral de la membrana en la parte superior de la ventana, la chincheteamos, vamos con esa membrana de colágeno cubriendo el techo, cubriendo la pared palatina medial, la parte inferior también, y volvemos a chinchetear en la parte más cervical. Ahí queda protegido completamente todo y ahí no se nos va a meter ese injerto, no se va a desplazar de esa zona, va a quedar inmóvil ahí. Y después terminamos colocando una tapa también con una membrana de colágeno y nos queda un bolso totalmente protegido, protegiendo nuestro injerto de movilidad y de desplazamientos. Vamos con la zona de con la vascularización, ¿vale? Muy importante, ¿no? Conocer esas arterias que pasan por la zona donde nosotros vamos a tratar. Arteria infraorbitaria, arteria alveolar superior posterior, arteria esfenopalatino. El drenaje venoso es encargado de la vena facial y las venas esfenopalatinas. Es fundamental, ¿no?, que haya un drenaje ahí, una nutrición de nuestro injerto. Si revisamos este artículo de Rosano, nos habla de una prevalencia de esta anastomosis que se produce entre la arteria alveolar superior posterior y la arteria infraorbitaria del 100% de las ocasiones. Esto no se puede observar en el 100% de las situaciones en el CBCT, pero no es debido a esa calibre que tenga esa anastomosis, no. Es debido a que es un tejido blando y cuando no está en el centro de una cortical que nos va a parecer radio opaca, pues no va a aparecer en ese CBCT. Nos divide también en diámetros esas arterias. De 0 a 1 milímetro nos encontramos un 55,3% de arterias de ese calibre, de 1 a 2 un 40,4% y ya arterias muy grandes de 2 a 3 milímetros un 4,3%. La localización puede ser en diferentes zonas, por eso algunas veces no se ve, como decíamos en el CBCT. En el periósteo, en la parte externa, puede encontrarse, con lo cual cuando vayamos a hacer nuestro colgajo vamos a desplazar esa arteria. En la parte del centro de la cortical, ahí es donde cuando vayamos a hacer nuestro estudio, nuestro CBCT, podemos saber exactamente dónde se localiza y poder o evitarla o diseccionarla, o vamos a ver cómo podemos hacer, ¿no? Y en la membrana de Schneider, al despegar la propia membrana de Schneider, se nos va a venir con nosotros. Este estudio de Gunku y colaboradores nos habla de que esta arteria se puede visualizar en más del 50-60% de los casos, ¿vale? Pero no se puede visualizar en todos. Y ya nos la ubica con respecto a la zona de la cresta a 18 milímetros de altura. Es bastante alta normalmente, nos cuadra bastante alta, entonces la ventana en muchas ocasiones no nos va a interferir esa arteria. Otras veces cuadra más baja, de hecho el anterior autor, el doctor Rosano, nos la encuadraba con 11 milímetros aproximadamente. Es entendible que varía mucho dependiendo de la anatomía del individuo que tratemos, del paciente que tratemos. Y también, claro, si hay más neumatización, si incluso está medido con dientes o sin dientes. Entonces, pero bueno, normalmente nos la encontramos un poco entre 11 y 18 milímetros. Este autor, el doctor Gunku, nos revela que puede provocar complicaciones de sangrado en un 20% de los casos. Aquí veis un vídeo de sangrado que se me produce una paciente en una clínica en la que colaboro y veis que hay un sangrado profuso, tremendo, sale completamente disparado. Yo creo que por eso digo, tenemos que tener un conocimiento y un control tremendo, porque si pasa eso es normal que nos pongamos nerviosos. Aquí lo que hago es despegar la membrana de Schneider, coger un porta y clamparla, hacer presión, nunca pasarnos con la presión porque podemos incluso romper ese hueso cortical y lo que hace la arteria es volverse a meter un poquito más, entonces estaríamos haciendo sacabocados. Estamos unos minutos, veis cómo va cediendo ese sangrado. Fundamental esa tranquilidad y mantener la calma. Tenemos también otros tratamientos para poder tratar esta complicación, este sangrado, como pueden ser cera de hueso,
hueso, el propio injerto, el biomaterial, gasas embebidas en vasoconstrictor, el electrobisturí, bueno, diferentes tratamientos para parar ya y frenar este sangrado. Veis que aquí ya ha parado de sangrar, continúo con mi elevación, que está completamente frenado ese sangrado, y termino con mi injerto y mi membrana. Os pongo también estas imágenes para que veáis cómo llega ese sangrado, que es que te llega a manchar a ti entero, manchó el suelo. Y quería esta imagen, que se la pedía un amigo mío, el doctor Pepe Barreiro, que me envió estas imágenes muy descriptivas, ¿no? de una arteria que se encontró, ya la tenía él planificada en su CBCT, y lo que decidió muy sabiamente, ¿no? Pues, es diseccionarla. Utilizó el piezoeléctrico, en este caso, y lo que hizo fue separar esa ventana de la arteria, una señora arteria, la verdad. Aún por encima era un caso complejo porque tenía una membrana muy fina, veis que también hace una perforación, coloca sus membranas, coloca el hueso y termina esa elevación de seno. Es curioso, ¿no?, el caso, cómo mantiene esa arteria, porque realmente veo en algunas situaciones, algunas clínicas que deciden, una vez que la disecan, cortarla, y tampoco veo la necesidad. Se puede suturar y cortar, pero realmente pues podemos mantenerla en su sitio, como hizo muy bien el doctor en este caso. Última situación que nos puede pasar en una complicación intraquirúrgica es la lesión del nervio infraorbitario. Debemos de tener mucho cuidado porque esto es una lesión bastante grave y tenemos que planificar nuestra cirugía desde el inicio, desde esa incisión, desde esa descarga que podemos hacer y podemos dañarla incluso cuando estamos sujetando, separando el colgajo. Es verdad que aparece en la literatura como una posible complicación de elevación de seno, pero los que hacemos cirugía cigomática, que andamos por ahí, por esas zonas tan arriba, sí que veo más posibilidad, que tenemos que poner nuestro separador pegado a ese nervio, pero es verdad que con una elevación lo veo más complicado, ¿no? Pero aún así hay que tener mucho cuidado con esa estructura de poder dañarla, ¿no? Mucho cuidado con la descarga, vamos a elegir bien la descarga y vamos a tener mucho cuidado con nuestro separador. Vamos a hablar de las complicaciones posoperatorias, que son unas cuantas, como veis: apertura de la línea de incisión, sangrado, hematoma facial, infección del injerto, sinusitis, comunicaciones orosinusales, necrosis, desprendimiento del material y desplazamiento de implantes al seno. Este caso es una paciente que realizo ya hace bastantes años, una doble elevación de seno y unos injertos en bloque en la parte anterior, y me acuerdo que el auxiliar me llama al día siguiente y me dice: doctor, esta paciente, que está genial, va todo muy bien, dice que bueno, que se encuentra muy bien, nada hinchada, la cara muy bien, pero a la semana llega a la clínica con una bufanda aquí hasta los ojos y unas gafas de sol en pleno invierno y nublado en Galicia, y de repente, cuando se quita la bufanda y las gafas de sol, vemos esta cara que está repleta de moratones, hinchadísima, y de verdad que asustaba, ¿no? Es importante dar un tratamiento previo, ¿no?, antiinflamatorio y antibiótico, evidentemente. Nos refleja la literatura que tenemos un porcentaje aproximado de un 3 a un 5% de situaciones en las que nos vamos a encontrar una sinusitis. Ya esto es una afección bastante grave que vamos a tener que resolver cuanto antes. Os voy a mostrar dos casos, uno que le pasó a un compañero en el máster. De hecho, la paciente era una conocida del máster, y bueno, pues acude, como veis, para hacer doble elevación. En la parte izquierda no vamos a tener problema, en la parte derecha se le da un tratamiento previo para provocar que esa masa radiopaca pues disminuya, y bueno, pues al final deciden hacer la elevación, acabando pues así de mal, ¿no? Se hace ese injerto de hueso en el seno y al final acaba pues esa zona completamente radiopaca. La paciente a las semanas nos cuenta que
que se encuentra pues, un poco congestionada, incluso con mucosidades, rinorreas, bueno, incluso unas febrícula. Entonces lo que hacemos es darle un antibiótico, una amoxicilina con clavulánico, y a los 10 días, a los 10 o 15 días, volvemos a hacer un TAC. La paciente clínicamente también se encuentra mucho mejor y bueno, con el cabo del tiempo, esto ya también pasó hace unos cuantos años, pues se pueden colocar implantes y no tiene más problemas, ¿no? Este caso sí que también me pasó a mí, ya hace bastantes años, y es una paciente que voy a rehabilitar toda la arcada superior con doble elevación de seno y voy a hacer también una extracción de ese diente 26, en el mismo acto que empiezo a hacer ya la elevación del lado izquierdo. Veis que pasa algo muy similar que le pasó al anterior paciente. Se produce un proceso, ¿no? Un proceso infeccioso en el lado izquierdo. El paciente a las 3 semanas también nos llama, nos dice que al principio estaba bien, pero que después pues otra vez de mucosidad verde, congestionada, pero este ya era más grave, ya se le salía pus por la zona de la nariz, mal olor, también le salía por la zona del alveolo, de la zona donde habíamos extraído el diente. Entonces, bueno, ahí sí que me preocupó bastante. Lo que hice, por supuesto, es dar un antibiótico para que empezara a hacer efecto. Empecé con la amoxicilina y clavulánico como primera lección. Pasaron 7 o 10 días, se encontraba con la misma sintomatología. También le di descongestionantes y agua de mar. Y acabé recetando un ciprofloxacino, que es una fluorquinolona que nos afecta directamente a esa zona sinusal. Aún así, esta situación no cedía y tuve que hacer una entrada vía acceso lateral, remover todo el injerto que no estaba adherido, estaba muy feo, lleno de pus, con zonas de tejido blando de por medio. Había, es verdad, una zona, como veis, esa zona que quedó perfectamente dura y completamente separada de toda esa zona que estaba infectada, y se mantuvo perfectamente. De hecho, posteriormente a los meses hice la reentrada, ni siquiera tuve que hacer elevación y acabé colocando pues mis 6 implantes. Hasta incluso por miedo pues evité hacer una elevación, hice una elevación transcrestal simplemente en el lado derecho y acabé el caso. Este artículo nos refleja, y veis en las imágenes inferiores, cómo a los días de realizar una cirugía de elevación de seno se produce una inflamación de la membrana, con lo cual se puede llegar a obstruir ese ostium de la gran inflamación que puede producir. A los 3 meses veis que ya cede, a los 6 meses, a los 12 meses, con lo cual en este artículo de otorrino nos habla de una serie de casos en los cuales entran mediante endoscopia a hacer determinadas cirugías y el edema posoperatorio que puede conllevar a una interrupción del drenaje con consiguiente infección, con lo cual llegan a la conclusión que los corticosteroides pueden prevenir esa inflamación y esa posible infección. Desprendimiento de biomaterial es otra posibilidad, ¿no?, que nos puede suceder, es poco común, ¿vale? Yo en este caso, es un caso del máster que realizó un alumno. Siempre le suelo decir que hagan las ventanas cuando empiezan tirando a bajas, en la parte más inferior del seno, porque lo ideal sería hacerlas más superiores, pero entiendo que hace falta un poquito más de experiencia para poder moverte por la parte del suelo sinusal. Entonces siempre empiezan con estas ventanas más inferiores. Es muy poco frecuente que pueda pasar este desprendimiento. De hecho, colocaron chinchetas y aún así el paciente llega a los meses, este caso fue a los meses, y dice que nota en la zona vestibular pues como un trocito duro y bueno, hacemos un TAC y se puede ver cómo está ahí en esa zona el injerto desprendido. Simplemente lo que hago yo es una incisión, se palpa perfectamente esa zona dura del injerto y retiro ese injerto.
Complicación que hay que atajar cuanto antes, y este caso es un caso que me derivan y bueno, pues la paciente nos cuenta que hace 6 años le habían colocado unos implantes cigomáticos en Brasil y ya desde hace muchos años llevaba con una sensación también de congestión, cada vez que bebía cualquier líquido le salía por la nariz, o sea, es una cosa ya más complicada, ¿no? Entonces yo lo que hago en estas situaciones de comunicaciones orosinusales, siempre lo que hago es utilizar esto, ¿no? Que es la bola adiposa de Bichat, una bola que tenemos aquí de grasa en la zona de la mejilla, que está muy vascularizada, es una bola muy grande de grasa. Normalmente la suelo sacar pediculada, pero también se puede utilizar sin pedicular, y lo que hace es cerrarnos perfectamente esa comunicación, suturo a la parte palatina y aún así ese colgajo lo llevo encima. No tenemos por qué, se puede dejar expuesta, pero yo intento aún sobrepasarla y conseguir aún un grosor mayor. Por último, también pueden pasar los desplazamientos de implantes al seno, esto también me lo deriva un amigo de Murcia y bueno, la verdad que intenté hacer un cuadro con estas diapositivas, pero no encontré mucho el sentido, ¿no? Colocaron unos implantes, no tenía hueso residual suficiente para poder conseguir un anclaje y aún así pues vemos como en una radiografía pues aparece un implante en una zona, luego el otro en otra. Y yo siempre digo que es fundamental, si vamos a colocar un implante con poco hueso residual, poder conseguir estabilidad de nuestro implante. Es fundamental. Si aún por encima ese cuello del implante es más ancho, mejor. Pero la clave de colocar implantes en sector posterior con poco hueso es conseguir estabilidad de nuestro implante. Aquí está el último caso que voy a presentar, que es un paciente que acude con una sinusitis también, un implante que acaba dentro del seno maxilar, referido al máster de cirugía de la universidad, y simplemente pues lo que hacemos es una panorámica o un CBCT, ver dónde está ese implante, que algunas veces se sitúa en una localización demasiado superior, pero este se encontraba en el suelo del seno. Entonces simplemente hacemos un abordaje lateral de esa cortical. Tenemos que perforar la membrana porque suele estar dentro del seno completamente, moviéndose por ahí. Veis como en esta imagen de abajo a la izquierda se puede intuir que el pus, lo que hacemos es drenarlo. Veis que ya aparece un poco la cabeza del implante. Un truco pues es el aspirador introducirlo, algunas veces ya también se nos viene con el aspirador si tiene cierta potencia, y estas imágenes finales en las cuales veis como con unas pinzas simplemente lo que hago es coger ese implante e irlo sacando del seno. En el seno necesitamos estructuras y todo lo que coloquemos tiene que estar inmóvil. Vamos a terminar con una serie de conclusiones. Importante, como decía desde el principio, estudiar el CBCT, estudiar esa cirugía al detalle, desde la incisión, la ventana, el tratamiento previo, ¿vale? Conocer esa anatomía y ese funcionamiento del seno. Vamos a dejar que ese ostium esté permeable y que siga funcionando. Mantenemos la anatomía y fisiología. Ante la duda, es importante consultar, tener ciertos amigos de la profesión para poder consultar dudas a un otorrino, a un radiólogo, para poder prevenir posibles complicaciones que nos puedan surgir. Tratamiento pre y postquirúrgico, evidentemente antibióticos, antiinflamatorios, los corticoides nos van a ayudar mucho a mantener esa membrana sin estar inflamada. Y por último, creo que ninguna técnica debe de realizarse sin saber solventar las complicaciones que nos puedan suceder. Sin más, agradecer otra vez al colegio por la invitación, la verdad que es un enorme placer. Muchas gracias.